Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Blas Alonso Barbosa López, soy médico cirujano y vamos a hablar el día de hoy acerca de las vacunas. ¿Qué son las vacunas? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es la programación? Una breve historia y todo lo que vamos a aprender, porque las vacunas son una herramienta fundamental para la salud pública. La salud pública es un área, es una especialidad dentro de la salud en general que nos ayuda muchísimo. Tiene una división que se llama medicina preventiva y la medicina preventiva es parte medular de la salud pública, es decir, esas políticas públicas que el gobierno implementa para poder proteger y prevenir ciertas enfermedades. Estas son preparaciones que van a ayudar al cuerpo a desarrollar una inmunidad contra enfermedades infecciosas. Entonces, comencemos un poquito hablando de una breve historia de las vacunas. Todo empezó con Edward Jenner en el año de 1796. En ese entonces, la gente empezaba a contagiarse de una enfermedad que llamaron viruela. Y entonces la viruela fue una enfermedad infectocontagiosa, dermatológica, una especie de lo que hoy conocemos como sarampión, varicela y demás. El chiste es que eran ámpulas. Y Edward Jenner se dio cuenta que las personas que trabajaban con vacas, ordeñando vacas, por alguna extraña situación, ellos no se enfermaban, no adquirían este tipo de enfermedad llamada viruela. Entonces, Edward Jenner hizo esa pequeña, grande observación y lo traspoló a un niño. Ese niño lo puso directamente en contacto con las vacas, con ciertas infecciones de las vacas, que se contaminara bien de las esporas, de los agentes patógenos que tienen las vacas y posteriormente pues lo sometió, lo acercó, lo expuso a la viruela y ¿qué creen? El niño no desarrolló un proceso de viruela. Edward Jenner, sin saber bien cómo estaba esta situación, empezó a desarrollar la madre de la inmunología, el proceso que él denominó vacuna. Al venir de las vacas, no sabía bien qué era, pero sabía que algo de alguna situación de las vacas hacía que no adquiriéramos la viruela. Entonces él le mencionó a ese proceso vacunas. Entonces ahí empezamos y por eso se llaman las vacunas por Edward Jenner y el proceso de este descubrimiento en el ganado vacuno. Posteriormente, en el siglo XX, se desarrollan las vacunas ya más específicas contra enfermedades como la polio, que en aquel entonces era muy común su parálisis incapacitante y hoy en día, gracias a Dios, está erradicado ese tipo de situación. El sarampión y la viruela, que son enfermedades un poquito con menos complicaciones y menos secuelas graves, pero que todavía existe y que andan por ahí, este tipo de enfermedades infectocontagiosas dérmicas. Ya en el siglo XXI las vacunas se han convertido en una herramienta de las más importantes en el área de salud pública. Y lo acabamos de vivir, todos los que nos tocó ahorita este periodo de pandemia, que si tú estás viendo este video seguramente pues viviste la pandemia hace poquito, y cuán importante era que todo mundo, en todos los países, queríamos unas vacunas que nos ayudaran a poder adquirir protección contra ciertas enfermedades. Pero bien, ¿cómo es que funcionan las vacunas? O sea, ¿cuál es el proceso? Bien, sencillo, tres partes. Digo sencillo platicado someramente porque en el área de la inmunología pues hay más detalles, los tipos de inmunoglobulinas, los presentadores de antígenos anticuerpos, las células presentadoras de antígenos, la activación de ciertas linfocitos T, linfocitos B, etcétera. Pero a manera súper resumida para que lo entendamos, tenemos que tener la introducción de un antígeno. Las vacunas contienen antígenos debilitados o inactivos que imitan al patógeno real, es decir, casi como inoculáramos la enfermedad o infectáramos al paciente de esa enfermedad, pero con una característica importante. Ese agente, llámese bacteria, virus, cápside, ahorita lo vamos a ver de qué están hechos, está extremadamente débil de tal manera que nuestro sistema inmunológico lo va a vencer o inactivo, no nos causa la enfermedad, solo la detecta y el cuerpo lo que hace es reconocerlo como si fuera una enfermedad real y empezar a ubicarlo como agente patógeno, como agente infeccioso. Y en el número dos, poder generar una respuesta inmunológica. El cuerpo reconoce esos antígenos
y les produce sus anticuerpos para poderlos combatir y desarrollar la inmunidad. Los anticuerpos quedan ya programados de esa manera para poder proteger. Y es el paso número 3, la memoria inmunológica. El sistema inmunológico va a recordar esa infección, esa amenaza y puede responder rápidamente cuando nos expongamos a la patógeno real, a la infección verdadera. Bien, ¿cómo están hechas las vacunas? Hoy en día y actualmente en el año 2024, digo porque esto puede ir cambiando, ¿no? Todo, hay una frase en salud que dice, las verdades de hoy son las mentiras del mañana. Hoy funcionamos de una manera, mañana algún medicamento que antes existía, hoy ya no existe, la forma de desarrollarlas puede ser una y puede ser otra, pero en general, hasta la fecha de hoy, los tipos de vacunas es que existen vacunas inactivas, vacunas atenuadas, vacunas subunitarias, vacunas de ARN mensajero. Y cada una tiene ciertas características. Las vacunas inactivas van a contener virus o bacterias muertos que no pueden causar la enfermedad. Es una vacuna inactiva. Cuando tú escuches que se trata de una vacuna inactiva, ok, es una vacuna que sí tiene un virus, sí tiene una bacteria, pero que estos están muertos y que no van a desarrollar la enfermedad. Vacunas atenuadas contienen un virus o bacterias vivos, ajá, pero débiles, que no van a causar la enfermedad. Ojo, la inactiva los tiene, la atenuada los tiene tal cual, pero no están muertas en las inactivas y en las atenuadas, su nombre lo dice, ahí está, pero está atenuado. Están debilitados para que tu sistema inmunológico le gane a ese virus o bacteria débil y pueda generar una memoria inmunológica. Las vacunas subunitarias contienen solo partes del patógeno, como ciertas proteínas de pared o la cápside o algo, y aunque sea solo una parte del agente infeccioso, una parte del virus, una parte de la bacteria, aún así el sistema inmunológico va a ser memoria. Las vacunas de ARN mensajero contienen las instrucciones genéticas para poder producir una verdadera protección antígeno-anticuerpo patógeno. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el calendario de vacunación? El calendario de vacunación está sometido a lo que la Secretaría de Salud de nuestro país, hablando de México, pues establezca. Normalmente en nuestra Ley General de Salud se establecen las cartillas nacionales de vacunación en los recién nacidos hasta cierta edad, después los niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, adultos mayores, etcétera. Y en la cartilla de vacunación lo establece claramente las vacunas. ¿Qué pasa si se atrasa una? Que le pongamos la fecha, cuáles son las del recién nacido, cuáles son las del adulto, etcétera. Esto lo marca muy bien en nuestras cartillas de vacunación en el sistema de salud mexicano. Pero en general se catalogan o se pueden clasificar en las vacunas de la infancia, las vacunas de la adolescencia y las vacunas de la adultez. En las de la infancia son vacunas contra enfermedades un poquito más víricas con secuelas a futuro como la polio, el sarampión, la rubiola, la tosferina. En la adolescencia, enfermedades propias de esa etapa de la vida y son vacunas contra meningitis, contra el virus del papiloma humano, contra la influenza. En el adulto, la hepatitis B, el tétanos, la influenza, el hemófilos, el estreptococo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos las imágenes de nuestras cartillas de vacunación. Ya las hemos ubicado. A veces el diseño cambia un poquito dependiendo del gobierno en turno. Tiene toda la autoridad como gobierno de poderle cambiar la portada y ahora son de otro color y ahora tienen otro formato, pero en general el contenido en su interior tiene estas buenas características. Digo, en las cartillas de vacunación no solo vienen las vacunas, también vienen tablas que nos pueden ayudar a saber cuánto pesa la persona, si está en su peso adecuado, cuáles son las condiciones de sus citas médicas, su glucosa, si es el adulto, etcétera. Pero en la mayoría vienen los tipos de vacunación que son estas, la BCG, la hepatitis, la hexavalente por ser 6, pero aquí nos van especificando la DPT, difteria, tétanos y tosferina. ¿Por qué se llama DPT si es difteria, tétanos y tosferina? Sería DTT. Pero no, la P es por pertussis, que es el agente patógeno que ocasiona la tosferina. El rotavirus, la neumocóxica conjugada, la influenza, el SRP, sarampión, rubella y parotiditis.
¿Mm? Antes venía SRM, era mumps, era parotiditis en inglés. ¿Cuál es la importancia de la inmunización? ¿Por qué las vacunas? Porque las vacunas salvan vidas. Sencillo, lo vimos ahorita en el COVID. ¿Hasta cuándo se estabilizó esta situación de infecciones graves? Hasta que la mayoría de las personas comenzamos a tener nuestras vacunas y esto se controló porque nuestro sistema inmunológico ya era capaz de controlar las enfermedades graves. Entonces nos vacunamos para protegernos de enfermedades graves. La importancia de la vacunación es que previene que nos contagiemos de gravedad de esa enfermedad. Enfermedades que pueden ser graves o pueden ser mortales. Causa una protección colectiva. La inmunización de la mayoría de la población protege a las personas que no pueden vacunarse, como lo mencionábamos ahorita en el COVID. No todos ya estaban vacunados, pero ya iba bajando porque ya existía una inmunidad de rebaño. Reducción de gastos médicos por obvias razones. Sale más sencillo ponerme la vacuna de la tuberculosis, la BCG, que enfermarme de tuberculosis, ir al hospital, hacer gastar los antibióticos, la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida, estar hospitalizado, los gastos de hospitalización, los medicamentos que son más caros, si me enfermo de hepatitis, si me enfermo de estreptococo, si me enfermo de meningitis, si me enfermo de poliomielitis, las consecuencias a futuro probablemente, etcétera, etcétera. Entonces es una reducción de los gastos en el sistema de salud. Hay ciertas creencias o ciertos mitos y realidades sobre las vacunas. Uno de ellos que hemos escuchado es que las vacunas causan autismo. No, realmente no. No existe una evidencia científica que respalde todavía cierta afirmación. Si bien, como todo, y no vamos a negarlo, las vacunas pueden tener ciertos efectos secundarios, sí. Comerte un chicle con sorbitol puede tener efectos secundarios, que te afloja la pancita. Algún alimento puede tener alguna bacteria y resulta que nos enfermamos por haber comido mariscos. Entonces, no todo es del todo inocuo. Inocuo es que no nos causa enfermedad. Aún así, las vacunas, por sus cápsides, por sus proteínas, en algunas personas puede dar a ciertas reacciones y es normal esperado. Por eso, normalmente negamos el aplicar la vacuna si el paciente viene enfermo, porque no sabemos si la vacuna le pueda causar fiebre o él ya venía enfermo de alguna enfermedad, faringitis, infección de vías urinarias, y le da fiebre. Entonces, normalmente vacunamos a las personas sanas para hacer bien esta vigilancia y saber si las vacunas fueron las causantes de que le diera una reacción secundaria o el paciente venía con otra cosa. Las vacunas son peligrosas, entonces es un mito. Pues no, las vacunas salvan vidas, son mucho más seguras que obtener una enfermedad. Obviamente, nada es inocuo en esta vida, todos tienen la posibilidad de que nos pase algo, pero mil veces mejor que estemos protegidos y que no desarrollemos una enfermedad grave a una vacuna con un posible efecto secundario. Bien, a manera de conclusión, esperemos que te haya servido mucho esta capacitación. Vamos a dar unas conclusiones y recomendaciones. Uno, infórmense. Buscar información confiable sobre las vacunas y fuentes oficiales. No busquemos al azar en Internet, en Google o en cualquier otro buscador, porque luego existen los blogueros. Hoy me tocó una paciente precisamente que decía que el embarazo, que encontró en TikTok una tabla para llevar su embarazo y esa tabla estaba fatal. La tabla le decía que se tenía que aliviar cuando ella todavía tenía 8 meses. Le decía que 8 por 4 son 36 semanas. A las 36 semanas se tiene que aliviar y no. Y así, burradas de ese tipo, y lo digo con todas sus palabras, burradas de ese tipo que gente por subir cosas a internet y generar algún contenido o algo, luego a veces no lo hacen sin el conocimiento adecuado. Entonces, siempre que busquen información, chequen de dónde la bajan. ¿Es de un sitio oficial? ¿Es de un colegio de médicos si es de salud? ¿Es de un colegio de abogados si es una información legal? ¿Es de un colegio de arquitectos si lo está haciendo así? Quien lo subió es un médico y está hablando de salud. Lo subió un arquitecto y está hablando de arquitectura. ¿O quién lo subió? Juanita Pérez y está hablando de cómo curarse el empacho. Tengan cuidado de la información que buscan. Entonces, las vacunas se van actualizando y como les decía, las verdades de hoy son las mentiras del mañana. Probablemente lo que mañana salga nuevo, hoy en día me lo estoy brincando y no lo estoy mencionando porque hoy todavía no lo ocupamos, pero es nuestra obligación, trabajadores de la salud, estarnos actualizando, pero ojo, busquemos información confiable. ¿Sale? Vacunarse, seguir el calendario de vacunación recomendado para cada una de las edades. Vienen bien establecidos los calendarios y eso no es al azar. Ya hubo un proceso de investigadores, de inmunólogos, de médicos de medicina preventiva, por qué están de esta manera los procesos de las
etapas en las que nos tocan las vacunaciones. Y 3, promover la inmunización. Hablar con nuestros familiares, amigos, sobre la importancia de la aplicación de las vacunas, porque gracias a eso, a que mucha gente nos vacunamos, podemos ir eliminando enfermedades que en su tiempo fueron muy graves, como la viruela con Edward Jenner, como la poliomielitis, que dejaba gente paralítica, como X, Y o Z. Nos vamos controlando ese tipo de enfermedades. El COVID ahorita ya no es tan grave, ya no es tan mortal, gracias a que todos tenemos un proceso de inmunidad y resistencia contra esa enfermedad. Muchas gracias, cuídense mucho y espero haber sido de mucha utilidad.